Bueno, esta porción es la número 7, se llama Vayetse, y él se fue, está de Génesis 28:10 al 32:2-3. También va a comprender Oseas 12:13 al 14:9 y Juan 1:41 al 51. Esa es la porción que nos toca de esta semana. Como se ha estado compartiendo el pastor la vida de los patriarcas, y así los patriarcas vemos, y pues hombre, hay pues un reflejo de los patriarcas también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo pelearon, cómo lucharon, cómo pasaron por un montón de problemas familiares, y bueno, y dices tú, pues a veces te miras reflejado también ahí, ¿verdad? Y dices, no nomás ellos, sino también nosotros hemos pasado por este tipo de problemas. Y bueno, Jacob, de manera similar a Abraham, deja atrás su comodidad y el calor de su familia para ir en busca de su destino, convirtiéndose en el padre de las 12 tribus de Israel. Huir para salvar la vida de manos de su hermano era solo una circunstancia que le impulsaría en esta búsqueda. Pero una vez más, podemos ver cómo Yahweh es quien controla la historia y cuida de sus hijos para llevar a cabo sus planes eternos. Es muy probable que Jacob se sintiera solo y muy vulnerable, mas el sueño lo confirma que no lo está y que incluso está protegido por los ángeles de Yahweh, quienes suben primeramente y luego bajan, dando a entender que han estado con él en su jornada. Entonces Yahweh desde la parte superior de la escalera le confirma la promesa hecha a su padre y a su abuelo. Una de las cosas que hemos visto es que, como un dato curioso, dice que la primera letra del alefato hebreo, Aleph, tiene una forma de escalera. Y es también la primera letra de las palabras Adonai, o Elohim, Abba o Ahava, que significa amor. Yahweh es amor, y como muestra de ese amor, Yahweh envió a su hijo Yeshua para morir por nosotros, proveyendo así una escalera que conecta la tierra con los cielos y convirtiéndose en el camino que nos lleva al Padre. Una de las cosas que debemos de tener es conservar nuestra identidad. Nosotros como creyentes debemos de conservar esa identidad. Y dice en Génesis 28:14, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ninguno de quienes hemos decidido seguir a Yeshua, dudamos de que somos descendencia de Abraham, y por supuesto de Isaac y de Jacob. Somos el cumplimiento de esa promesa. En tu descendencia, cada uno de ustedes, serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es una de las promesas más grandes que a veces no la hemos podido comprender, que nosotros, aunque veamos a nuestros hijos que no están dentro del camino, o a nuestros hermanos, o a nuestros familiares que no están dentro del camino, pero por causa tuya es bendita tu familia. Ahora, pero si no mantenemos esta conciencia de nuestra identidad, muy fácilmente seremos asimilados por el sistema del mundo y terminaremos actuando al igual que los demás, quizás siendo un poco religiosos, pero vacíos por dentro, hasta que nos hartemos del juego y terminemos abandonando el camino. La escalera nos muestra la permanente conexión entre el cielo y la tierra, así como la fidelidad y el cuidado que tiene el Padre por sus hijos. Al despertar, Jacob, impactado por la revelación que acaba de recibir, toma una piedra, la unge con aceite y hace un voto con muestra de gratitud por las promesas de Yahweh. Y dice allí en el versículo 20 del mismo capítulo 28, 20 al 22, dice, si Elohim estuviera conmigo, me protegería y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer, vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahweh llegara a ser mi Elohim, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Elohim,
y todo lo que me des de seguro apartaré el diezmo para ti. Una de las preguntas que nos vamos a hacer también es, ¿alguna vez has hecho votos? ¿Por qué no hacerlos? Nuestra generación se está caracterizando por su debilidad en mantener la palabra o en cumplir promesas o votos. Eso es lo que demuestra la epidemia de divorcios y de hijos abandonados. Un voto compromete principalmente a quien lo realiza y pone a prueba su carácter al cumplirlo. Hoy es necesario hacer votos primeramente a Yahweh, luego a nosotros mismos, a la familia cercana, a la comunidad, etcétera. Una vida sin votos es similar a una hoja que arrebata el viento. La influencia es influenciada por las corrientes de moda y nunca echarán raíces que le permita crecer, cumplir el propósito por el cual fue creada por Yahweh. Jacob muestra una clara comprensión respecto a la prosperidad, que es el resultado de la bendición del Creador, y hace un voto para entregar su diezmo como prueba de ese reconocimiento. Esta verdad no cambia. Cada vez que entregamos nuestro diezmo, reconocemos que Yahweh es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro sanador. La narración nos lleva luego a la experiencia de Jacob, a casa de su tío Labán. Se casa con Lea y Raquel. Después de haber sido engañado en su primer matrimonio, Labán continúa engañando a Jacob, cambiando su salario, hasta que finalmente éste decide retornar a su tierra. No sobra recordar que Jacob ha cosechado lo que sembró. Así como engañó, fue pues engañado, pues la ley establecida por Yahweh determina que lo que sembramos, eso cosechamos. A pesar de todo, Yahweh le promete su compañía y así comienza su regreso a casa, siendo esta una demostración de la abundante gracia de Elohim en el Antiguo Testamento. En el encuentro de Jacob con Labán, nos hallamos con otro voto hecho por los dos, ahora tanto en los votos hechos por Jacob solo, como en este, que es una piedra, una estela, un monumento, es levantado en memoria de sus votos. Y esta es la buena lección para aprender, pues de esa manera podemos tener presente aquello a lo cual nos hemos comprometido. Algo más sobre los votos. Si las parejas escribieran sus votos matrimoniales y las hicieran enmarcar y las colgaran en sus paredes de su habitación, donde tuvieran que verlos y recordarlos frecuentemente, muy probablemente se verían motivados a cumplir sus votos. Pero la mayoría de los casos, los contrayentes ni siquiera redactan sus votos, sino que simplemente repitieron un sí acepto, sin mayor conciencia de lo que expresaron. No es extraño, pues, que en poco tiempo la relación se deteriore, pues todo ha perdido de vista aquello a la cual se comprometieron. Una de las cosas que hemos visto, comentaba con mi esposa, hay una pareja que estaba aquí en esta congregación y tenían problemas matrimoniales. No voy a decir nombres ni nada. Y un día nos invitaron para una fiestecita y resulta que ellos habían redactado sus votos matrimoniales. Entonces nos pidieron a nosotros como testigos y que firmáramos, y firmamos como testigos. Entonces, pues creíamos que era cualquier cosita, ¿verdad? Pero no, los pusieron en un marco grande, y los pusieron en su casa, la sala. Entonces, eso te recuerda que tienes un compromiso con ella y con tu familia. Entonces, los votos también nos recuerda algo a nosotros como varones, los tzitzit. Esto nos recuerda día a día que debemos de ser fieles al Eterno. Seguir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos y todo. Seres fieles. Entonces, no por nada los traes aquí por adorno. Los traes porque quieres cumplir los votos que hiciste al Eterno. Sí, Señor. Sí, voy a guardar tus mandamientos y tus instrucciones. Entonces, para las mujeres, bueno, pues hay algo que puedan tener ustedes, que lo puedan traer, pues allá ustedes, ¿verdad? Pero nosotros como hombres, esto es lo que nos marca, que debemos de cumplir los votos al Eterno. Entonces, es hermoso no traerlos nada más como unos colguijes o como algo adornativo, sino que te recuerde día a día que debes de seguir al Eterno.
Entonces, si haces un voto a Yahweh, represéntalo con algo de manera que cada vez que los veas, te recuerde tu compromiso. Esto te ayudará a crecer en tu obediencia y en tu relación con nuestro Padre Eterno. Cada que traes, que cumples con esto, estás teniendo mejor relación con el Padre, mejor relación con tu familia y mejor relación con los que te aman. Decía esto, ¿por qué? De los votos, porque nosotros hemos muy dados a decir votos. Muchos hemos dado votos y te prometo y te cumple y que esto y que el otro, pero fallamos. Entonces, pongámonos, ahora sí que esos votos matrimoniales que hiciste, pónganlos ahí en un cuadro grande y pues hombre, inviten a la fiesta, ¿verdad? Inviten a la fiesta, si hacen fiesta, ¿verdad? Yo les digo porque sí es algo importante para nosotros, los votos matrimoniales, que nos recuerde que debemos de cumplir, que debemos de ser fieles, que debemos de ser los sustentadores, los que debemos de llevar el sustento, el alimento a nuestras casas, que debemos de tener el soporte espiritual. Más adelante lo vamos a compartir, ese soporte espiritual para los varones, nosotros como varones. Bueno, esta porción, como les había dicho, es Vayetse, salió, Génesis 28:10, y dice así: y salió Jacob de Berseba y fue a Harán. Este nombre de esa parashá se titula Vayetse, cuyo significado en hebreo es y salió, y es para referirse precisamente a la salida de Jacob desde Berseba en Israel hacia Harán, en Mesopotamia, donde transcurrirían algo más de 20 años de su vida. Las Sagradas Escrituras nos muestran que Adonai, que el Eterno, había anunciado su llamado a Jacob, pero ahora es terriblemente amenazado de muerte y se ve en la obligación de huir. ¿A dónde queda ese llamado? Es aquí donde vemos cómo en medio de la adversidad la mano del Eterno se mueve para bendecir a quien han llamado, y luego vemos cómo lo va bendiciendo sin saber que él en sus ojos físicos, él lo miraba muy mal, pero el Eterno estaba bendiciendo, y así es como vemos. A veces no lo vemos en nuestra vida normal, en nuestra vida cotidiana. Dices, es que no hubo lana, no hubo esto, no hubo lo otro, pero el Eterno te está bendiciendo grandemente en muchas áreas. Y eso aunque no lo mires, eso no lo miras, pero el Eterno te está bendiciendo en muchas áreas y espirituales más. Ahorita lo comentaba con Marcial, tenemos escasez, sí, hay escasez, pero hay más bendición espiritual. Y eso es lo mejor, eso es lo eterno, lo espiritual, porque eso no tiene precio. Entonces, el dinero se acaba. Así es, o sea, eso es lo que debemos de transmitir, las cosas espirituales, porque pues aún yo he visto, bueno, hemos tenido el privilegio de tener mucho dinero, pues se acaba, pero las cosas espirituales no se acaban, porque esas quedan bien sembradas, y más si las dices de corazón. Cuando las dices, como decías ahorita, cuando las dices de corazón, quedan más selladas en el corazón de nuestras familias, de nuestras gentes. Bueno, seguimos adelante. Vamos allí a lectura del capítulo 28, 10 al 22, en Génesis. Génesis 28, disculpen hermanos que me esté poniendo un poco. 28, 10 al 22. Dice, y salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y el extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra,
y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que ha hecho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí donde dice cuán terrible, ponle cuán sagrado es, sagrado. ¿Por qué? Porque es la casa del Eterno. Dice, y se levantó, el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó como señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mis padres, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, como vemos aquí, en esta porción comienza con que Jacob soñó. En el hebreo, soñó es halam. Adonai habla a través de sueños. Una de las cosas que el Eterno nos habla, y comentábamos que a veces nos ha hablado de muchas maneras, y a veces queríamos decir así como que, pues yo, ¿por qué? Hay un orgullo, una altivez, ¿por qué me hablaste a mí? ¿Por qué me pusiste esto? Hay altivez en tu corazón. Pero cuando el Señor te habla y te da instrucciones, hay algo que vas a hacer. Y esas instrucciones son bien precisas. Y algo que podemos ver es en Deuteronomio 13:1. Deuteronomio 13:1 nos da unas instrucciones para que nosotros veamos. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Entonces, el Eterno es el que te da a los profetas, también puede ser soñador de sueños, y también Él nos habla de diferente manera, también nos habla por visiones. Por ejemplo, ahí en Job 33, 14 al 18, Él nos habla por una visión. Vamos a ver Job 33, 14 al 18. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por visión, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces el Señor nos da instrucciones muy precisas en cuanto de que Él nos da dirección. Y bueno, hay que tener en cuenta algo muy en cuenta. Hay muchas gentes que se levantan en visión y en sueños, si te has fijado. Pero hay que tener muy bien centrada la palabra del Eterno en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que te hablan por sueños y te dicen ciertas cosas, pero el Eterno no les ha hablado. Te lo digo por esto, hermano, porque hay veces puedes ser engañado por algo, por gentes que hablan, o tuve un sueño de parte del Eterno para esto y para lo otro. No les tomes en cuenta si no tiene base bíblica. ¿Sí? Que el Señor te va a prosperar y que te va a dar esto y que te va a dar lo otro. Espérate. Eso es del Señor. Entonces hay muchos que no tienen la comunión con el Eterno y te dan palabra nada más porque sí. Entonces debemos de tener cuidado nosotros también como creyentes dar palabra. Entonces cuando demos palabra, que sea palabra bien confirmadita, como lo que decía Mario ahorita. El Eterno le dijo, le volvió a decir, le volvió a repetir. ¿Cuántas veces te lo dijo? 3, 4, 5, 6 veces. O sea, que el Eterno te confirme que es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, para poder dar esa palabra. Ten cuidado, hermano, tengan cuidado, porque el enemigo pues está para engañarte.
y por una palabra te vas como de boca, ¿verdad? Entonces, tengan esa consideración. ¿Mande? Así es. Una de las cosas es que nos mandan los mensajes esos de que a los 14 días y que tengas esta oración, te lo ponen bien bonito. Te ponen esas, y ahora quién sabe qué, y que ahora cuántos padres nuestros, y que y que dentro de 14 días, 10 días vas a tener una prosperidad, y que esto y que lo otro. Tengan cuidado. Sí, entonces tengan cuidado en eso. Yo lo que hago en este tipo es que hay veces dice, me lo reenvías. Sí, te lo reenvío. Órale, vámonos, ahí te va. Pero no lo comparto con nadie. ¿Por qué? Porque no es bíblico. O sea, hay que tenerlo en cuenta eso. O sea, el enemigo te quiere engañar con una supuestamente palabra de bendición, ¿verdad? Sin utilizar o sea, ahora sí que la palabra. Bueno, seguimos. En Eclesiastés 5:7 dice que primero que debemos de temer al Señor. O sea, debemos de tener ese temor primero. Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Yahweh, teme a Dios. Entonces, vemos que los sueños a veces pues son buenos, son muy buenos los sueños que nos da el Eterno. Bueno, yo mi experiencia, voy a dar una experiencia. El Eterno me da sueños en la noche, pero en la mañana ni me acuerdo de ellos. Ni siquiera me acuerdo de lo que soñé en toda la noche. Será por lo cansado o esto o lo otro. Pero cuando sí me da, ahora sí que me da sueños, un sueño de, ay, Padre Eterno, a ver, repítemelo, y me lo vuelve a repetir, y me lo vuelve a repetir. Entonces sí ya empiezo a tener una dirección, ¿sí? Pero yo casi no, los sueños, trato de no, vamos a decir, trato de no aferrarme a los sueños, a ver qué soñé, y que estuve, y que esto y que el otro. No me aferro a eso. Si el Eterno me lo recuerda, qué bueno, si no, ni modo. Pero sí, los sueños, o sea, los sueños que te den, porque hay veces que te dan sueños, pues que sean conforme a su palabra y que sean de corazón. ¿Mande? Es para edificar, exactamente, para edificar, no para destruir. Vamos allá a Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Como vemos, él está dando dirección a una familia. En el 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación de sueños, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Él te está dando revelación de cómo caminar. Este camino que nos lleva, ahora sí, a vida. Y uno de los sueños que más vemos es que, bueno, las mujeres, la mujer es un poquito dada más a interpretar los sueños. Y una de ellas es la mujer de Pilatos. En Mateo 27, 17 al 19, ahí vemos cómo esta mujer sufre mucho por lo que iban a hacerle al Mesías, ¿verdad? Mateo 27, 17 al 19. Y dice, reunidos pues ellos les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, tengamos muy en cuenta cómo nos habla el Señor por medio también de profetas. En Hebreos 1:1 nos habla de los profetas. En aquel tiempo, pues no había celulares ni no había nada de esto y todo era comunicación. Ahora sí que había personal, en Hebreos 1:1 dice,
Ah, pues ahí lo tienen. Dios habiendo hablado de muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces, nos ha hablado por profetas y aún todavía hoy va a haber alguien, ahí va a haber jóvenes, va a haber ancianos, va a haber muchos que van a empezar a hablar por medio de sueños y profetizarán. Joel 2:28, ahí en Joel 2:28, vamos a Joel 2:28. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, como vemos aquí, a Jacob soñó, del verbo halam, y le habla a través de sueños. Así nos habla también a través de a nosotros también de sueños. Tengamos cuidado, como les decía ahorita. En el sueño vemos ángeles que subían y bajaban, y esto representa las oraciones de los justos, que son devueltas al Eterno en su tiempo propicio. Cuando nosotros vemos esa escalera, sabemos quién es esa escalera, ¿verdad? Sabemos que es Yeshua. Yeshua es la escalera. Vamos a ver ahí en este sueño que ángeles suben y bajan. En Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor, dice, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, como vemos, y algo que debemos de hacerlo es, pues como ahorita en el discipulado lo decía Mari, que se haga todo de corazón. Si lo haces ahora sí que por orgullo, por vanidad, eso no es bueno. En Salmos 142, 5 al 7, ahí vamos a ver, a escuchar el clamor, Él escucha el clamor del Eterno, el clamor que nosotros le hacemos al Eterno. 142, 5. Y dice, y en la hermosura de la gloria de tus magnificencias y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de sus hechos estupendos, ¿sí? 142, 5, sí. Clamé a ti, oh Yahweh, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, estos sueños también lo podemos ver que en las oraciones que son devueltas a la tierra, las vemos en Apocalipsis 5:8 y vemos cómo el Eterno se manifiesta así con esa escalera, subir y bajar. Suben las oraciones, pero también bajan las bendiciones. 5:8. Hay ángeles aquí alrededor de nosotros y hay algunos aquí también. Hay muchos ángeles aquí. ¿Por qué? Porque suben y bajan con las oraciones de tus santos. Hay mucho clamor, como ahorita que decíamos que orábamos por un hombre, por Federico. ¿Qué estás haciendo como ángel? Subiendo las oraciones al Eterno. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Entonces, tu ángel, tú eres un ángel del Eterno. Aunque no lo creas, tú eres un ángel del Eterno. ¿Por qué? Porque subes las oraciones. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 5:8. Vamos a verlo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, se fijan, todo lo que, ahora sí, nosotros como guerreros del Eterno peleamos las buenas batallas, ¿verdad? Peleamos las buenas batallas, pero también tenemos, ¿cómo le diré?, el deber de defender a nuestros hermanos, defender, orar, interceder, todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno la tienes en tu corazón y es una necesidad que tienes que darle al Eterno. O sea, ¿tú crees que ese joven no puede orar? ¿Tú crees que esa mujer no puede ver la luz? Solo por medio de ustedes
podrá hacerse eso, por medio de estas oraciones de los ángeles. Ustedes son los ángeles que suben y bajan las bendiciones del Eterno. Por eso es muy importante tener el conocimiento de su palabra. Llevamos las oraciones al Eterno, elevemos nuestras oraciones al Eterno. Eso es lo que vemos cuando conocemos de la palabra del Eterno. Es un compromiso que tenemos de estar intercediendo. Por decir algo también, lo que sucedió con mi hermana Anita, que tuvo también problemas en su trabajo, y hasta lo que decía ella, estaba dando testimonio de cómo el Eterno se manifestó en su vida en ese momento. Y eso es por la oración de los santos. Suben y bajan. De los ángeles. No tenemos alitas, pero ya nos van a salir, hermano. No tenemos alas, hermanos, pero somos ángeles del Eterno. Sigamos orando, sigamos pidiéndole al Eterno por cuanta necesidad haya. A veces tenemos necesidades de nuestros hogares, en nuestras familias, y a veces no lo externamos, pero si pueden, externenlo, Señor. Les digo porque hay grande bendición cuando oramos en unidad, ¿sí? Seguimos. En Apocalipsis 8:3 al 5 también nos habla de esas oraciones. Es las oraciones de los santos. 8:3 al 5 dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Como vemos, entonces el Eterno no sabemos qué vaya a hacer, ni cuál es, vamos a decir, su decisión, ¿verdad? Pero lo que nosotros buscamos es que el Eterno oiga nuestras oraciones, que clamemos, que estemos intercediendo por esos enfermos, por esas necesidades que hay en nuestras familias y en nuestros hogares. El llamamiento y pacto y voto de el Eterno con Jacob, el lugar consagrado al Señor y a los diezmos. Este es algo que vemos, que él dijo que esa piedra la pondría como un testimonial, y ese lugar, por eso les decía, ese lugar es sagrado. Cuando les dije ahí en Génesis 28:17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿En dónde se consagran los diezmos y las ofrendas? ¿En dónde se consagraban los sacrificios? En la casa de Dios. Entonces, no es cuán terrible, sino cuán sagrado es. Entonces, vemos que es el lugar consagrado para el Señor y los diezmos, y eso nos habla de una edificación, la iglesia. En Mateo 16:15 al 18 nos habla de esa edificación. Mateo 16:15 al 18. Perdón, mis hermanos. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, ya me pasé, sí, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero como vemos aquí, el lugar de edificación es un lugar consagrado al Eterno, y es un lugar especial para el Eterno. En el Salmo 118, 22 y 23, ahí vemos también su iglesia. Salmo 118, permíteme llegar, 22 y 23. Y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, y de parte de Yahweh es esto,
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, es algo consagrado, es algo que es donde se presentan tus ofrendas y tus diezmos. En Hechos 4:8 también hay una piedra de ángulo. Hechos 4:8. Y vemos que esto que está en la edificación de la iglesia no es, vamos a decir, un lugar nomás donde te reúnes, sino que es un lugar donde se consagra, donde... Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y hasta el 11, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste ha sido sanado. Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia sano. Y este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza principal, el ángulo. Entonces, vemos aquí que el llamado y el pacto y los votos que hizo Jacob al Eterno, es un lugar donde debe de consagrarse todos los diezmos, todas las ofrendas, y pues hombre, es donde debemos de traer esos diezmos al alfolí. Y bueno, les recuerdo a todos aquellos que no han dado diezmo, levanten la mano si ya depositaron sus diezmos y sus ofrendas. ¿Todos? Ok, gracias. ¿Necesitas sobre? Lo traes. Sí, disculpen. Ahora, ¿la escalera quién es? Vamos a ver la escalera. En Juan 1:43 al 51. Y esta porción, también nos habla también que cuando dimos lo que íbamos a leer del complemento de la porción, es de Juan 1:41 al 51. Y aquí lo vemos en esta parte. Juan 1:43 al 51. Y dice así. Dice, el día siguiente quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pablo. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Y respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden. Entonces, nosotros estamos aquí, subimos a la presencia del Eterno con sus oraciones. Y eso es por medio de esta escalera. Que también nos habla de una iglesia, de una congregación. Como ahorita que decía mi hermano, que hay veces compartimos, ¿y de qué religión eres? Nosotros no tenemos ninguna religión. ¿Cuál religión? La religión es para separarte nada más. Las religiones son para dividirte, para tenerte, vamos a decir, como un distintivo. Pero quien conocemos la palabra del Eterno, tenemos su Torah en nuestros corazones. Y eso es lo que debemos de compartir, la Torah en nuestros corazones. La religión te divide. No digas yo soy esto, soy lo otro. Conozco la palabra del Eterno y obedezco la palabra del Eterno. Hago la palabra del Eterno. Entonces comparte la palabra del Eterno, nada más es todo. No hay otra.
algo que vemos es de la religión, que muchos ponen la religión como un pretexto para hacer esto, para hacer lo otro. Una de las cosas es que, le decía, me compartía con mi hermano, es que la religión, por ejemplo, Mahoma, ahora sí que lo que ellos creen, ¿verdad?, está sacada del catolicismo romano, o sea, de una religión sacada a otra religión. Sí, así es. Entonces, el Corán es una religión sacada del catolicismo romano, nomás para que ustedes tengan una idea. La verdadera palabra, pues hombre, es la que está escrita en nuestras Biblias, aún sea el Brit Hadashah o en cualquier, vamos a decir, traducción. En Juan 16, 24 al 26 vemos que nos habla de esa iglesia. Juan 16, 24 al 26. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y estas cosas que he hablado en alegorías, la hora viene cuando yo ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Como vemos, esta es la verdadera figura, ¿verdad?, del Eterno. En el capítulo 29, 1 al 14, Jacob viaja hacia la casa de su tío Labán. Jacob conoce a Raquel, y aquí vemos cómo el Eterno guía a sus hijos exactamente a donde Él quiere. Como vemos en este viaje, acuérdense que pues él va huyendo de la mano de Esaú, su hermano, ¿verdad?, por miedo, por temor, y se va a la casa de su tío Labán. En el capítulo 29, del 15 al 30, Jacob se casa con Lea y con Raquel por el engaño de Labán. Una de las cosas es que Labán significa blanco, que nada tenía de blanco ese Labán. Sí, a veces dice que tu nombre representa lo que es, pero no, hombre, es el Labán. Raquel significa oveja y Lea significa cansada. Y bueno, pues hombre, y una de las leyes del Eterno es que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si cosechas discordias, pues vas a levantar discordias. Si cosechas buenas cosas, pues vas a levantar muy buenas cosas. Entonces, Gálatas 6:7, ahí vamos a ver Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que siembras, eso cosechas. Si tú siembras engaños, como lo que sucedió con Jacob, pues va a haber un montón de engaños. Le engañaron 2 veces con las 2 mujeres, y luego también con lo de los cabritos, ¿verdad?, con lo del nacimiento de las ovejas. En el capítulo 29, del 31 al 35, el nacimiento de Rubén, Simón, Leví y Judá. Rubén significa, mirad, un hijo. Simón significa el que escucha. Leví significa adherido. Y Judá viene de la palabra Yadá, que significa confesar, alabar, agradecer. La raíz de Yadá es Yad, la mano. Entonces vemos aquí cómo el Eterno va usando tanto estos nombres de estos, vamos a decir, son los patriarcas, los hijos de Jacob. También en el capítulo 31 al 13 está el nacimiento de Dan, Neftalí, Gad y Aser. Dan significa juzga o juzgó. Neftalí significa mi lucha. La raíz de esta palabra es la misma para la oración de tefilá. De esto aprendemos que la oración constituye una lucha. Y bueno, pues nuestra lucha no es contra las gentes, ¿verdad?, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Gad viene de la palabra gud, que quiere decir amontonar gente, atacar, vencer, y está relacionada con gadad, amontonar, reunir tropas, acumular.
Hacer significa dichoso o feliz. Entonces, vemos aquí todos los, una parte de los hijos de Jacob. En el capítulo 30, del 14 al 27, está el nacimiento de Isachar, Zabulón, de Dina y de José. Isachar significa él recompensará. Esto alude al fruto de la aflicción del alma del Mesías con la salvación del pueblo judío y de los gentiles, como por ejemplo, como dice Isaías 53:11, que él cargó con nuestros pecados, él llevó nuestras cargas. Zabulón significa morada, y durante la era mesiánica el espíritu del Mesías ha hecho morada en los que reciben la palabra de Yeshua. En Juan 14, 16 al 8, Juan 14, vamos a ver Juan 14, esta está interesante. Juan 14, 16 al 18. Dice, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de Yahweh, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, ahí vemos, y el 18 dice, no te dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Como el Eterno mora en estos últimos tiempos, Él mora, ahora sí, significado de morada, durante la era mesiánica, el Espíritu del Mesías ha hecho una morada en aquellos que lo hemos recibido. En Juan 14:3 dice, y si me fuere os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Una promesa grande por el Eterno para con nosotros. Una de las cosas es Dina, es la forma femenina de Din, que significa juicio y justicia. Dina es el séptimo hijo de Lea, que representa el reino mesiánico. Esto significa que antes del séptimo milenio, el reinado mesiánico, cada uno de los justos y todas las naciones gentiles serán juzgadas conforme a sus obras. Por ejemplo, ¿quién va a juzgarnos? En Daniel 7, 26 al 27. Va a venir alguien que nos va a juzgar. Vamos a juzgar. Daniel 7, 26 al 27. Empero se sentará el juez y quitáronle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. El 27, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Amén. Entonces, vemos también ahí en Mateos 25, 31 al 32, se sentarán en el trono y va a separar a las ovejas de los cabritos, como decíamos en un principio. Mateo 25 va a venir y va a separar 25, 31 y 32, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces ese día va a haber un juicio muy tremendo. También en 2 de Corintios 5:10, ahí está el tribunal del Mesías. Otra de las cosas es que Raquel significa oveja, y dio a luz a José, que simboliza el Cordero de Elohim, el Mesías hijo de José, el siervo sufriente. El nombre José viene de la raíz Yasaf, que significa añadir, y hace juego con la raíz Asaf, que significa tanto quitar como añadir. Y esto significa que el papel del Mesías implica tanto el hecho de quitar como añadir. Por otro lado, habla de su muerte y resurrección. Y por el otro lado, habla de su misión de quitar el pecado y la muerte, y luego añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Esto se ve también reflejado en la vida de José, que vino para salvar al mundo y a los hijos de Israel en Egipto, en Misraim, y causar que 2 tribus más fueran introducidas en Israel, que es la tribu de Efraín y Manasés. En el capítulo 30, 28 al 43, Jacob y la multiplicación milagrosa de su ganado. El hombre hace un acto natural
y el Eterno responde con un acto sobrenatural. Este principio se encuentra en todas las Escrituras. Jacob actuó según su visión celestial que un ángel le había dado. No podemos desatar el poder sobrenatural del Eterno si no tenemos esa revelación. En Juan 5:19 nos habla de que todo lo que hace el Hijo, también, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Juan 5:19 dice, Juan 5:19, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere a hacer al Padre, porque todo lo que hace, esto también hace el Hijo justamente. Y en Mateo 7:22 al 23, pues ahí nos habla de esta separación. Mateo 7:22 al 23, dijo, nunca los conocí, es obradores de maldad. Entonces vemos aquí cómo el Eterno hace esa multiplicación de ganado, pero un día el Eterno nos va a separar las cabras de los cabritos y las ovejas. Sí, ese día de Yom Kippur, es el día del perdón, ¿no? Es como, bueno, sí, cierto, separaría aquellos que pidieron perdón y aquellos que no van a pedir perdón, ¿no? Aquellos que se arrepintieron y aquellos que no se han arrepentido. Okay, eso nos habla. Y bueno, en el capítulo 31 de Génesis 31, del 1 al 16, Jacob decide volver a la tierra de Israel en obediencia al Eterno y cumpliendo su voto y su promesa. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que nosotros como creyentes, si hacemos un voto, no debemos de tardar en cumplirlo, porque dice Eclesiastés 5:4 al 6, que no tardes en cumplir ese voto o esa promesa que le has hecho al Eterno. Ahora, fíjense una cosa muy, muy importante, es algo que debemos de tener en cuenta nosotros como varones. Si ustedes se fijan, Jacob, de primero, pues no cree en un Dios. Él dice el Dios de Abraham y Isaac, de Abraham y de mi padre Isaac. Pero él así como que no quiere saber nada con Dios, pero el Eterno le tiene ya fijada una meta a él. Pero algo que vemos aquí es que el Eterno le está hablando a Jacob, al hombre. No le está hablando a las mujeres, si se fija. Una de las cosas que el Eterno nos habla a nosotros como varones, para dar dirección a nuestras familias, siempre. Una de las cosas es que estaba viendo en Marcial, que le está dando, bueno, miro en muchos varones también aquí, dirección en su vida espiritual a sus hijas. Las trae, las tiene aquí, las enseña, les dice y les va compartiendo y les va dando. Y eso es lo que el Eterno hace con nosotros los varones. Él nos da a nosotros la dirección. Entonces, debemos de tener en cuenta nosotros esa dirección, que el Eterno nos hable, que nos ponga ese anhelo de buscarlo más, tanto en oración como en su escritura, para que nos dé dirección. Sí. La dirección siempre te la va a dar a ti, vamos a decir, Juan José. Juan José le ha dado la dirección, él fue el que empezó cuando empezamos a ministrarle, él empezó a recibir las enseñanzas. Muchos de los hombres que hemos estado ministrando, empieza por los hombres, no por las mujeres. Entonces, el Eterno nos habla a través de a los hombres. Entonces, debemos de tener muy en cuenta, estudiar su palabra y tener en cuenta mucho la dirección que nos da el Eterno para nuestras familias. ¿Sí? Las mujeres es el apoyo, qué bueno, es hermoso tener el apoyo de las mujeres, pero la dirección debe de ser con el varón, es la cabeza. Entonces, dice, las esposas de Jacob no habían recibido una palabra del Eterno para salir de la casa de Labán. La dirección de la familia recae sobre el esposo, no sobre la esposa. Hay muchos ejemplos en las Escrituras como el Eterno habla al esposo acerca del futuro de la familia. Y la esposa tendrá que escuchar la voz de su esposo. Entonces, vemos aquí cómo, vamos a decir, hay muchos de los patriarcas, Moisés tuvo dirección del Eterno, Moisés. ¿Quién más? Job
también tuvo dirección del Eterno. ¿Quién más? David tuvo dirección del Eterno. Sí, Daniel. O sea, tuvo muchos que tuvieron familia, para dar dirección a sus hijos. Muchos de los que tuvieron familia, el Eterno les habló. Noé fue uno de los que les dio la revelación cómo hacer la arca, esto, lo otro. No se la dio a la esposa, se lo dio al patriarca. Entonces, sí vemos que muchos de los profetas se les da la dirección para que guíen, pues primero a su familia y luego a su pueblo. Y una de las cosas es que el Eterno hace, ahora sí, nos da una responsabilidad muy grande, pero debemos de estar siempre atentos a escuchar la voz del Eterno. En Mateo 2, 13 al 15, vemos allí, Mateo 2, 13 al 15, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Una de las cosas es que Él te da dirección. Además, Él fue muy sabio al tener una comunicación muy abierta con sus mujeres, Jacob, lo cual es una de las cosas más difíciles del varón. Una de las cosas de nosotros que no somos muy platicadores, ¿verdad? No somos muy duchos en hablar las cosas espirituales con nuestras familias. Y eso ahí ha causado muchos problemas matrimoniales. También a Jacob le contó todas las cosas y reveló lo que el Eterno había dicho para que supiera que la decisión que iba a tomar no estaba basada en sí mismo, sino en la voluntad del Eterno. El esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito eterno con su familia. Y eso está en Efesios 5:21, que debemos someternos unos a otros y que la mujer sea sujeta a su marido. Efesios 5:21. ¿Lo tienes? 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, y bueno, Génesis 31, 17 al 25, el viaje de la tierra de Israel. Jacob engaña a Labán y sale a escondidas. En el texto hebreo 31:20 dice literalmente que Jacob robó el corazón de Labán. Y esa misma palabra que en el versículo anterior, donde dice que Raquel robó los terafín, los ídolos. Robar el corazón de alguien no tiene que ver con un enamoramiento, sino con un abuso de confianza que otra persona ha depositado en ti. Labán confiaba en Jacob. Jacob se aprovechó de esta confianza y salió huyendo. El motivo fue puro, porque quería obedecer al Eterno, pero el comportamiento de Jacob no era el correcto. Cometió un acto de hurto, hurtó el corazón de alguien que confiaba en él. Jacob tuvo que sufrir mucho durante su vida, porque él mismo pasaría luego con sus propios hijos en los cuales él confiaba. Le engañaron con la desaparición del hijo que más amaba, le robaron el corazón, y lo que uno siembra tendrá que cosechar. Una de las cosas que le comentaba con mi esposa en la mañana, le digo: pobrecito de Jacob, cómo engañó y fue engañado, y pues hombre ahora sí que el perder un hijo, el tener problemas con un hijo, implica un problemón grande para uno como padres, ¿verdad? Entonces, perder el hijo, pues es algo también muy, muy fuerte, perder un hijo. ¿Cuánto tiempo estuvo engañado él por José? ¿Cuánto le duró ahora sí, cuánto le robaron su corazón, ¿verdad? Tuvo muy fuerte esta prueba que tuvo Jacob. Y bueno,
en capítulo 31, Génesis 31 del 26 al 42, ahí vemos el encuentro de Jacob y Labán y los ídolos perdidos. En el 31 dice que, Génesis 31, vamos a ver, Génesis 31 porque nomás tengo la mitad. Y respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Entonces vemos aquí que el miedo es lo contrario de fe. Jacob había tenido una palabra del Eterno y esa palabra era suficiente, poderosa para producir confianza en el corazón de Jacob. Pero su temor de Labán fue superior y tomó una decisión por temor. Las decisiones tomadas por miedo no son buenas, traen consecuencias negativas. Labán podía haber hecho daño a Jacob, pero el Eterno tuvo misericordia con él e intervino en el asunto. A pesar de nuestros temores y de nuestra falta de confianza, Él es bueno con nosotros y nos ayuda. Y eso es bendito sea su nombre. Como vemos aquí, las decisiones que tomó Jacob no fueron muy buenas, que dijeras, pero era el plan que tenía el Eterno. Pero bueno, él, así que, y bueno, pues nosotros a veces también hemos tomado decisiones muy fuera de contexto y pues han traído consecuencias negativas. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, hemos traído, pues hombre, mucha tristeza a nuestras familias, porque a veces decimos, no, yo voy a hacer esto y esto, pero cuando lo haces y te das cuenta que la regaste, traes una tristeza tremenda a tu familia. Pero el Eterno a veces cambia esas situaciones y nos da una situación mucho mejor. Dice, ya ves, no salió tan mal la cosa, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí hubo algo que él dice que le quería quitar las hijas, por eso tuvo miedo, por eso salió con miedo. Pero bueno, en el versículo 31-35 dice, y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Vemos una forma muy respetuosa de hablar a su padre, como mi señor. Además pide perdón por no levantarse ante él, lo cual constituye una falta de respeto. Pero su robo de ídolos vemos que tendría malas consecuencias. Ahora sí que un pecado que cometes va a tener consecuencias. Y bueno, aquí esta mujer, Bilha, esta mujer había tomado, Raquel, estaba pensando en las que le dieron, sí, Raquel tomó esos ídolos y vemos cómo la idolatría te lleva a perdición, Muchos de las cosas de los ídolos, yo te digo porque ahí por el taller construyeron un altarcito y la persona que lo construyó ya le dieron cuello. Entonces, los altares que construyen esos hombres que han construido los altares, pues hombres han sido destruidos. Muchos de los altares que se construyeron aquí en el Libramiento, hubo un altar también que lo destruyó el ejército. Pero esos altares traen maldición a la tierra y a la familia. Y una de las cosas que le pasó a Raquel fue la maldición que le trajo a ella, pobrecita. ¿Por qué? Sí, pero fíjate, algo que nos muestra es que él no sabía nada, pero algo que nos muestra es que ella sabía que los ídolos le iban a traer malas cosas, pero aún así se los roba. ¿Por qué? Ella creía que tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Labán iba a ir a consultar los ídolos y a ver para dónde habían ido. Por eso los roba. Fíjate, por eso los roba. Porque dijo, mi papá va a ir a consultar los ídolos y van a saber dónde vamos. Y ella no quiso tener ese... Sí, mi hermano. Si nos fijamos, te voy a decir porque lo hemos visto. Las iglesias, si tú te fijas donde están las iglesias, alrededor de las iglesias, hay una carencia muy tremenda.
Te fijas, vete para el sur y vas a ver unas iglesias tan suntuosas y que le adoran a las San esta, San lo otro, San el otro, pero hay una escasez alrededor. Aunque tengan mucha bendición de la tierra, hay escaseces vamos a decir, en su manera de ser, de actuar. Las familias son muy humildes, pero hay mucha pobreza. Entonces, es cierto, los altares te traen maldición, mucha maldición sobre la tierra o sobre tu hogar. Por eso lo que decíamos ahorita, ninguno de que hemos decidido seguir a Yeshua, dudamos de quiénes somos, de esa descendencia de Abraham y por supuesto de Isaac y de Jacob. Somos el cumplimiento de esa promesa. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, cada uno de nosotros que ha recibido este conocimiento de la verdad y que sabemos que Yeshua es nuestro Señor y Salvador, estamos bendiciendo no a nuestros hijos, sino a nuestros nietos, bisnietos, a nuestros hermanos y a todos aquellos que están alrededor de nosotros. Fíjense lo que abarca la bendición del Eterno. Sí, ponle 1000 generaciones, pero por causa tuya va a ser bendito. Mucha gente, aunque no lo miras ahorita físicamente, pero va a haber una cosecha más grande de tu familia. Entonces, esta promesa ahora sí que Jacob, que le dice el padre a Jacob, y tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Entonces, bueno, vamos a ver las consecuencias, las malas consecuencias de esta idolatría. Ahí en Génesis 35, 16 al 20 dice: después de que partieron de Betel, había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así que murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. ¿Por qué fue que tuvo este difícil parto? Por haber robado, las consecuencias de la idolatría. Una de las consecuencias, pero como les decía, ella actuó, vamos a decir, sabiamente, ¿verdad? Porque dijo: si le robo los ídolos a mi padre, nos van a ir a buscar ni van a saber por dónde nos fuimos. Porque acuérdense que habían salido a la malagueña, como decimos aquí, ¿verdad? Habían salido a la mala de la casa. Entonces, ¿qué sucedió? Ella roba los ídolos, pero al fin lo encuentra su padre y le dice: oye, vengo por mis ídolos, pero ella ya no los entregó. Y ahí fue su maldición. Porque no habían tenido ella revelación. La revelación se le dio a Jacob. Jacob era el que tenía el derecho de, guiar a su familia, porque se le dio la revelación a ellas. A ellas no les dio revelación el Eterno, se la dio a Jacob. Por eso yo les decía ahorita, todos los varones, somos a los que tenemos más responsabilidad ante el Eterno de recibir la palabra de Él. ¿Sí? Así es. Ahora sí, cultura mesopotámica, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque ellas, aunque tenían, vamos a decir, un cierto conocimiento, un cierto conocimiento de Elohim, pero no tenían comunión como lo tenía Abraham, Isaac, Jacob, esa comunión con el Eterno. Bueno, en el versículo, en Génesis 31, 42, Jacob menciona a Elohim como el Dios de Abraham y el temor de Isaac. Vemos que todavía no lo llama mi Elohim, significa que todavía no tenía una relación con sus padres. ¿Qué fue lo que más había impactado la vida de Jacob a sus padres? Su temor a Adonai, el temor que Isaac tenía por Elohim. Y esto nos enseña acerca de la importancia de servir al Eterno con temor.
En Lucas 12:5, debemos de temer al que tiene el poder. Vamos a Lucas 12:5. Mari, ¿cuánto tiempo? No. Ni me fijé a qué horas empecé, por eso. No. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿No tenemos hambre? ¿No? ¿Todavía no? Almorzaron muy bien, sí, yo sé. Veo muchas caras sonrientes. Sí, almorzaron muy bien. Lucas 12:5 dice, ahí está, mas os enseñaré a quién temáis, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el Gehenna, así os digo, a este temed. Entonces debemos de temer al Eterno con temor reverencial, un temor santo. En Primera de Pedro 2:17, temer a Dios. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos y temer a Dios, honrad al Rey. Debemos de estar, ahora sí que con ese temor reverencial al Eterno. En Revelación, Apocalipsis 14:6-7, también ahí nos habla de este temor, ese temor al Eterno. 14:6-7. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes del agua. Y entonces nosotros como ángeles debemos de estar dando esta instrucción a todos los moradores de la tierra. Eclesiastés 12:13, en Eclesiastés 12:13 también nos habla de el temor al Eterno. Y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es del todo del hombre. Una de las instrucciones más maravillosas es que el guarda del mandamientos es el temor a Dios. En Gálatas 1:10 debemos de estar convencidos de ese temor. Gálatas 1:10 también dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo del Mesías, no sería siervo del Mesías. Debemos de estar convencidos de servir con temor al Eterno. Seguimos. Capítulo 31 del 43 al 32:3 dice, aquí resalta el pacto que Jacob, Labán, en la cual promete no agredirse, un pacto de shalom. ¿Cuáles son los pecados de nuestro pueblo? En nuestros días es común encontrar la mentira y el engaño, y estos cauterizan la conciencia. ¿Qué es esto? La conciencia que el Eterno puso en el hombre, que le dice tan solo por aproximación que lo que él hace está bien o mal. Es lo que se endurece, y una vez que se consiente la mentira y se acostumbra a ella, ya no le parece pecado, sino que se lo encuentra dentro de sí mismo como un justificante para usarla. Y es cuando el hombre o la mujer encuentran su perdición. Y este es el caso de Efraín. Uno de los casos, bueno, ya con esto cerramos. Una de las cosas es que en Efesios 4:25 debemos de dejar de mentir. No hagamos de las cosas buenas, a veces mentimos porque creemos que esta cosa es buena. No, es que esto es bueno. No, debemos de tener dirección del Eterno para no mentir. ¿Por qué? Porque la mentira empieza a ser como cauterizar tu conciencia, te empieza a quemar y hasta que se va haciendo una costra, y eso te desvía del propósito del Eterno. El libro de Oseas nos habla de que tenían cauterizados sus conciencias. Sus conciencias estaban cauterizadas y ya no entendían el propósito eterno. Una de las cosas que debemos de es dejar de mentir. Y bueno, pues con esto terminamos, mis hermanos.